Muy buenas tardes, mi nombre es Margarita Flores y les doy la más cordial bienvenida a esta presentación del libro del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo. Contamos con la presencia de los dos autores del libro, el doctor Fernando Cortés y el doctor Delfino Vargas, y nos va a acompañar para comentarios el maestro Mario Luis Fuentes. Algunos datos mínimos de cada uno de los autores y de nuestro comentarista. El doctor Cortés es economista por la Universidad de Chile y doctor en Ciencias Sociales por el CIESAS Occidente. Es investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM, profesor emérito de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, investigador nacional emérito del Sistema Nacional de Investigadores de México y profesor investigador del Colegio de México. Gracias por estar con nosotros, Fernando. El doctor Delfino Vargas es matemático por la UNAM y obtuvo el doctorado de Sociología en la Universidad Estatal de Iowa, el grado de maestro en Sociología y en Estadística también de esta universidad, con énfasis en metodología estadística para la investigación social. Es actualmente profesor e investigador también de la UNAM, adscrito al Programa Universitario de Estudios del Desarrollo. Muchas gracias, Delfino, por estar con nosotros. Finalmente, el maestro Mario Luis Fuentes es maestro en Desarrollo Regional por el Instituto de Estudios Sociales de la Universidad de La Haya, en Holanda. El maestro Fuentes es miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM, es investigador de tiempo completo del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, coordinador académico de la especialización en Desarrollo Social del Programa Único de Especializaciones en Economía de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM y titular de la Cátedra Extraordinaria Trata de Personas de la UNAM. Muchas gracias. Le vamos a dar la palabra al doctor Delfino Vargas para que nos haga una breve presentación del contenido del libro que se titula 2 décadas de marginación en México, un enfoque longitudinal. Muchas gracias. Muchas gracias, Margarita. Muchas gracias al auditorio por tomarse el tiempo de asistir a nuestra presentación. Voy a hacer la presentación breve del libro que el doctor Cortés y yo pues, nos echamos a la tarea de revisar el índice de marginación. El índice de marginación, atrás quedó el resumen, ¿verdad? Yo creo que va a tener que parar para que todos puedan ver. Bueno, pero la razón por la que nosotros empezamos a cuestionarnos cuál era el objetivo del índice de marginación es que típicamente este índice de marginación tiene muchos usos en el sector público y también en la toma de decisiones en política pública. Cuando se habla de que tal zona está más marginada que otra, eso tiene implicaciones de muchos tipos, de asignación de programas, de asignación de recursos, y todo eso tiene un impacto bastante fuerte. Y nosotros nos dedicamos a revisar ese índice y de analizarlo de manera longitudinal, como lo menciona el libro. Efectivamente, CONAPO en 1990 inicia una tarea importante para ese entonces de medir la marginación, justamente con ese objetivo, el objetivo de ver las zonas prioritarias de atención prioritaria, de atención en qué partes las zonas geográficas requerían de mayor atención en la política pública, y eso fue lo que fundamentalmente inició el índice de marginación. Y las entidades entonces empezaron a moverse alrededor de las políticas públicas generadas por este índice, y desde 1990 se vino haciendo este ejercicio. Por lo tanto, nosotros nos dedicamos en este libro a revisar ese índice, ahora desde el enfoque actual, revisando lo que se hizo en los 90, rescatando las partes fundamentales que se hicieron y postulando algunas hipótesis que nosotros vamos a probar en este libro.
Y eso es lo que queremos probar. Al revisar, como dice ahí, el índice debe ser sensible a lo que está midiendo, y lo que debe estar midiendo es la marginación, y por lo tanto debe medirla, aunque no se postulaba desde el inicio, a lo largo del tiempo, pero como se siguió utilizando, entonces se empezó a dar una interpretación del índice a lo largo del tiempo. El índice no fue diseñado originalmente en ese sentido, había sido originalmente diseñado para medir transversalmente la marginación, pero hoy día, como se ha medido durante todo el tiempo, pues resulta que tenemos ese índice medido de manera longitudinal. Nos encontramos desde el punto de vista metodológico ahora con el problema, visto desde la óptica del 2015 hacia atrás, que ese índice carecía de esa propiedad, pero originalmente no se había diseñado así. Originalmente nació con una idea pues real, y sí cumplió con ese objetivo. Visto ahora, entonces, de la perspectiva actual, había que hacerle un cambio a ese índice que tuviera esa propiedad longitudinal para poder estudiar la evolución de los municipios alrededor del tiempo. Y eso fue lo que les motivó a construir un índice alternativo. Y este índice alternativo tendría que tener ciertas propiedades que rescataran el índice anterior, pero fundamentalmente que cubriera la propiedad de poder medir la marginación a lo largo del tiempo. Decidimos hacerlo utilizando unas técnicas apropiadas, que en este caso las anteriores utilizadas se llamaban en estadística componentes principales, y ahora las técnicas nuevas que estamos proponiendo se llaman técnicas factoriales. Hay ciertas diferencias, pero en el libro se explican cuáles son esas diferencias. Lo que ustedes ven aquí son 9 variables que contiene el índice de marginación. Ahí se explican cuáles son esas 9 variables. Y lo que están ahí viendo ustedes son las cargas factoriales, es decir, en cuánto participa cada una de esas variables en el tiempo. Pero si ven ustedes cada uno de los años y recorren su mirada en el mismo renglón hacia la derecha, lo que se van a dar cuenta que de repente en el 2010 como que esos números empiezan a cambiar de sentido. Y eso va a tener ciertas implicaciones a lo largo del libro. Lo que van a ustedes ver finalmente es que el índice tiene que ser revisado ya para las épocas actuales, pero eso es un detalle que se trata en los subsecuentes capítulos. Aquí lo que se rescata es cómo se mide a través del tiempo la relevancia de cada uno de los factores que participan en la medición de la marginación municipal. Y luego vimos que con el tiempo este índice tenía a tener significados diferentes, en tanto que en el 1990 y 2000, en el 2000 sus significados fueron más o menos semejantes, y entonces lo que concluimos es que estos índices sí medían de manera pues digamos concreta lo que se estaba midiendo en esas dos épocas. Sin embargo, lo que observamos ya en el 2010 es que los programas sociales empezaron a hacer movilizaciones e invertir, digamos, en piso firme, invertir en otras áreas, y entonces los efectos que tuvieron estos programas es en la modificación de los índices. De repente en el libro se comenta que al parecer los programas sociales como que algunos se movieron hacia los índices. Por ahí está escrito, y entonces de repente nos damos cuenta que hay programas sociales que se llaman piso firme, y eso, entre otras cosas, movieron esos índices de tal manera que ya para el 2010 como que hubo un desdoblamiento de ese índice de marginación, ya no era el único. De repente se partió en dos. En una parte medía ya para el 2010 aspectos socioeconómicos, y por un lado, y por el otro abundaba en carencia de las viviendas, y eso nos permitió plantearnos hipótesis de que quizás haya que revisar ahora ese índice de marginación. Habrá que revisar si realmente es lo que se está midiendo ahora, lo que antes sí se medía, ahora si se sigue midiendo así, o cómo es que se debe medir. Y esa es una pregunta que nos planteamos. Desde luego no la resolvemos todavía porque eso es un problema un poco más complejo, pero sí planteamos en el libro la necesidad de revisarlo. Y eso, visto desde la perspectiva de la asignación del presupuesto, aquí en la gráfica se muestra que el presupuesto ejercido y el presupuesto
aprobado. ¿Cómo ven ustedes? A partir del 2000, más o menos 2002, empieza a haber un incremento fuerte en el ejercicio de ese presupuesto, lo que antes no había. Y quizás esto, de alguna forma, motivó que ciertas comunidades tuvieran desarrollo en algún lado, pero no en el otro. Empezó a crear condiciones heterogéneas de desarrollo. Y entonces nosotros nos abocamos ahora a la tarea y nos preguntamos cómo es que la evolución de estos municipios transcurrió en el tiempo. A ver, si el municipio de Guerrero, este que está aquí, ¿cómo empezó? ¿Cómo fue evolucionando? ¿Y dónde llegó al final del 2010? Esa era nuestra pregunta fundamental y por lo tanto, para contestar esa pregunta, nos abocamos a estudiar técnicas longitudinales para poder estudiar ese efecto. Lo que sí estamos aquí enfocando es lo que el Coneval ha avalado y ha sugerido de que cómo ha sido la inversión y cómo ha sido, ahí se dice, se apunta por ejemplo, la carencia en la calidad de las viviendas, lo que dice material, pisos, techos, muros y grado de hacinamiento, tuvo una reducción del 41 al 17%. O sea, hubo inversión del gobierno en ciertas áreas para realmente tratar de erradicar ciertas carencias. Y se observan los índices, que sí, en efecto, esas sí se erradicaron. Y eso ha provocado que el índice se haya modificado y que hoy estemos viendo las mediciones de manera diferencial a como era en 1990. En otro aspecto, en otra cita de Coneval, dice: los avances se registraron en todas las entidades federativas y en la mayoría de los casos la reducción fue relativamente mayor en las entidades que tenían mayores rezagos inicialmente. Entonces, ahí los efectos se hicieron, digamos, no en todas las áreas, pero al menos en piso firme sí había, en electricidad sí había, quizás en agua también, pero no en educación, mucho más difícil en ingresos, mucho más difícil en salud, quizás en cobertura, pero en la calidad de la salud, quién sabe. O sea, empieza a haber planteamientos ya un poco más complicados. Para eso utilizamos el enfoque longitudinal, justamente para estudiar esa evolución. Y el análisis longitudinal nos enfocamos fundamentalmente en las trayectorias. Lo que cada municipio en su score, en su puntaje factorial ahora, ese que sí se puede comparar a lo largo del tiempo, entonces cada municipio, 2.454 municipios, fueron evaluados a lo largo del tiempo. Lo que obtuvimos en estos análisis es de sus trayectorias. Pero analizar las trayectorias de los 2.500 como que es bastante complicado. O sea, son muchas rayitas y lo que nos da como resultado es algo así como un manojo no sé, de milpas ahí agarradas, ¿no? Por un lado, amarradas por un lado. Y no se ve muy bien. Ahí, en ese manojo de índices que están en esa gráfica, se ajusta una recta a lo largo del tiempo para ver cómo evoluciona la marginación. Dice aquí que la marginación tiene una pendiente negativa de menos 1.54 puntos. Yo creo que si la extendemos, extrapolamos hasta 50 años más adelante, la marginación puede bajar 7 puntos. Pero yo no sé si los municipios aguanten tanto tiempo todavía. Es decir, la marginación decrece, sí, pero a pasos muy aleatorios. El desarrollo del país tiene que ser más dinámico que esto. Pero analizar una gráfica longitudinal y darle un sentido así muy general no nos sirve de mucho. Para eso utilizamos otras técnicas que nos permiten categorizar el tipo de trayectorias. Y a estas técnicas nos permiten analizar grupos de trayectorias, y los grupos de trayectorias son de este tipo. Unas que son ascendentes. La primera, como observan ustedes, es marginación alta y creciente. Hay 69 municipios en esa categoría. La segunda, que es marginación decreciente y moderada, o sea, más o menos que quedan igual.
son 1.465 municipios, y otra, la que tiene marginación decreciente y rápida, o sea, las que se libran pues de todo mal, o sea, las que progresan, digamos, puede estar Rebolleón por ahí, la delegación Benito Juárez, qué sé yo, y son 922 municipios. Vean ustedes aquí, en esta ecuación, tiene el intercepto, que es el cruce con el eje de las Y, y el otro es la pendiente, es la tasa. Por eso esta tasa es positiva, esta tasa es negativa, esta tasa es más negativa. Por esto se llama decrecientes, estas dos, y esta es creciente. Se llama marginación alta porque su promedio es alto. Una forma resumida de esas tres categorías está en esta gráfica. Entonces aquí tenemos ya la evolución longitudinal de todos los municipios y cómo son sus trayectorias a lo largo del tiempo. Pero no nos conformamos con esa pregunta. Teníamos una pregunta todavía más. Una pregunta es, bueno, ¿y cómo es que estos municipios pudieron evolucionar de esa manera? Es realmente lo que observamos, es una heterogeneidad en el desarrollo, donde una parte crece, es decir, sale de la marginación, muy pocos, una parte muy densa se queda igual, y los que empezaron mal quedaron peor. Eso para nosotros nos dio una impresión bastante fuerte, porque lo que quiere decir entonces que el desarrollo de los municipios de México es heterogéneo. A los que les va bien, seguirán yéndoles bien y mejor. A los que les va mal, les seguirá yendo mal y peor. Y a los que están a la mitad, se quedan ahí y para siempre. Entonces, como que eso no es una historia muy alegre de la cual pueda contarse. Es lo que estamos observando, es un desarrollo heterogéneo en los municipios. Y nos dice aquí en el último, por ejemplo, párrafo, dice: la política social debería poner especial atención a los municipios de marginación alta y creciente, porque estos en su mayoría son rurales, están localizados en Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Nada sorprendente. ¿Qué pasará entonces entre los municipios que empezaron de una forma y cómo terminan 20 años después? Por eso le llamamos 2 décadas de marginación. ¿Cómo empezaron y cómo acabaron? ¿Cuál es su historia de inicio y cómo termina? Esa fue la pregunta subsecuente que nos hicimos. Y para eso utilizamos otras técnicas estadísticas un poquito más complicadas, pero finalmente lo que te dice esta técnica es dónde estás en inicio, dónde acabas 20 años después. Vean ustedes esta tabla de contingencias. Al final de este análisis encontramos lo siguiente. Para el 1990 teníamos 5 categorías de marginación que identificamos. Ahí las ven ustedes, desde la muy baja hasta la muy alta. Digamos, los más que con más carencias están en la categoría muy alta marginación, con menos carencias en muy baja marginación. Para el 2010, ¿cómo terminaron esos municipios? Terminaron en 3 categorías, en baja, media y alta. Digamos que los más marginales quedaron en alta marginación en la categoría 3. De aquellos que tenían muy baja marginación, 377 se quedaron en baja marginación después de 20 años. Entre media, baja y alta se quedaron oscilando, algunos en medias, algunos pasaron a baja, algunos se quedaron de alta, pasaron a media, pero todos quedaron más o menos en esta zona. Pero los que estaban en muy alta marginación se quedaron en el 2010 en la más alta marginación, 483 de ellos. Es decir, de esta forma, lo único que podemos concluir es que los municipios donde empiezan, terminan. Yo decía a Fernando, ¿por qué no le pusimos el libro Orígenes Destino? Pero estaba muy atrevido el título, entonces lo dejamos ahí como conclusión en ese capítulo 5 de que Orígenes Destino. Y como conclusiones de este libro,
lo que obtuvimos es que el índice de marginación tampoco es tan necesario llegar a los numeritos, porque al final de la política social lo que se hace es encontrar las categorías en las que se encuentran los municipios. Y las categorías las podemos hacer mediante otros análisis que nos permiten ubicar cuáles son las categorías en las que se ubican, y esas categorías se pueden utilizar con otras técnicas más, diferentes, quiero decir, y más útiles, es lo que quería confirmar, para hacer los fines de política pública. Estos análisis, pues, con estos análisis podemos argumentar y estudiar cómo es la evolución de los municipios a lo largo del tiempo, y con esto se puede generar políticas públicas para evaluar cómo es que trascienden los municipios en el tiempo en cuanto a la marginación. Muchísimas gracias, doctor Vargas. Vamos a darle primero la palabra al maestro Fuentes para algunos comentarios, y después tendría algunas palabras el doctor Cortés, si lo considera pertinente. Gracias. Muchísimas gracias, le agradezco mucho al doctor Cortés y al doctor Vargas que me hayan considerado para comentar su libro, sobre todo porque ellos saben que mi lectura de los análisis, los poderosos análisis empírico-analíticos que hacen, es desde otra tradición de pensamiento. Yo lo leo desde una visión hermenéutica, lingüística, dialéctica, en que trato de develar qué está atrás de los pensadores que tienen estas capacidades analíticas, empíricas, para poder construir una reinterpretación de lo social. En ese sentido, yo comparto y asumo, y es un supuesto que creo no es raro, que tanto, en este caso, el doctor Cortés y el doctor Vargas piensan para revelar la injusticia social, para impugnar un orden social que por todos los demás elementos nos muestra la realidad de que tenemos que enfrentar la injusticia que está atrás de estos libros. Y yo continuamente, cada vez que tengo que leer un texto, cada vez que el doctor Cortés me invita a leer un texto, es preguntarme en términos de lo que Mardones desde el 99 nos dice, en su libro Filosofía de las Ciencias Humanas, ¿qué me ha descubierto este texto? Y en ese sentido, el primer subrayado que yo hago es una, para mí, muy afortunada, conciso reflexión que hacen los autores al inicio del libro, en términos de reconocer que cuando uno es un concepto, hay un debate que tiene que ver de cómo lo asumimos desde la tradición de pensamiento de Locke a Víctor. Todos los conceptos tienen múltiples definiciones, expresan los contextos desde donde se piensa y aportan detrás de ellos una visión social, económica, antropológica, es decir, desde la otra orilla, ciertas tradiciones de pensamiento funcadas en el método empírico-analítico sostienen, en su mayoría, la inmutabilidad de los conceptos. Conceptos que son capaces de expresar verdades absolutas, que no son afectados por la enorme dinámica de cambios y de pugnas y tensiones que se dan a lo largo de estos 20 años en este sentido. Entonces yo parto, y mi comentario parte, de los que los conceptos no son neutros, expresan una idea de mundo, como decían los abogados. ¿De quién la formula? Es decir, atrás del concepto de marginación que impugnan los autores, hay una visión social, una visión económica, antropológica, de quien lo escribió. En síntesis, Cortés y Vargas expresan, y lo dicen puntualmente en la introducción de su libro, que el concepto de marginación surge después de la profunda redimensionamiento y definición del papel del Estado que se dio en las décadas 80. Textualmente dicen que el concepto de marginación surge en la época que nace después de la construcción de una nueva visión social a raíz de las reformas económicas, la profunda reforma del Estado que se dio en los 80. Por ello es importante subrayar que el concepto de marginación que impugna y que mantiene
está en esa definición que ellos ponen en su texto. Y cito, de acuerdo con Apple Progresa, lo que se busca es observar las dificultades, es una cita textual de Apple Progresa, de las dificultades para propagar el progreso técnico en el conjunto de sectores productivos y socialmente se expresa como persistente desigualdad de la participación de los ciudadanos y los sociales en el proceso de desarrollo y disfrute de beneficios. En ese sentido, nuevamente pongo el acento, que la definición que ellos hoy revisan surge a partir de la profunda reforma que se dio en la década de los 80, década en donde el salario mínimo cayó 63% a un ritmo de 6% anual, donde se llevaron los precios y se redefinió el modelo de desarrollo centrado en la construcción de más y más mercado, etapa en que se desplaza el ingreso salarial como el instrumento esencial para enfrentar y promover un bienestar, y surge como propuesta la idea de instrumentar a través de transferencias monetarias para enfrentar los rezagos y la pobreza. Ustedes saben que en esa época el salario mínimo se convirtió en el principal instrumento de política económica para contener la inflación y dejó de tener su objetivo. Y ahí es donde surge. Y en ese sentido yo me atrevo a pensar que es muy pertinente la construcción de un concepto que ayudara a la nueva visión de gobierno a poder focalizar, dirigir los recursos bajo esta concepción ideal de gobierno. En ese sentido, el libro es extenso en términos de que sí, el índice de marginación de CONAP en los 90 fue un instrumento ampliamente utilizado para distribuir los apoyos a municipios y localidades y frecuentemente se usa para distribuir los recursos entre entes y entidades. ¿Qué otra cosa nos revelan los autores? Por una parte, el aporte que hacen es un cuestionamiento severo. El índice de marginación, tal como está construido, no permite estudiar el cambio a lo largo del tiempo. Y ese es el gran objetivo del texto: elaborar un índice de marginación sensible a la evolución de la marginación a lo largo del tiempo. Pero obviamente ellos asumieron y tomaron como restricción que fuera equivalente a lo que ya genera CONAP. Y ahí en esa parte del texto se generan una de las grandes críticas a la actual forma de calcular el índice de marginación. Y cito: el descuido en la comprensión de los alcances y las limitaciones del índice lleva a utilizarlo como si midiera adecuadamente la evolución longitudinal de la marginación, de tal forma que la actual forma de cálculo, subraya Cortés y Vargas, no permite trazar el comportamiento del fenómeno en el tiempo. Los autores son enfáticos. El índice de marginación ha resultado ser un valioso instrumento para orientar la distribución estática de los recursos, así como evaluar la focalización de los programas sociales. Pero debido a sus propias limitaciones, no sirve para informar a las autoridades políticas acerca del desempeño que han logrado los municipios, y tampoco para orientar la distribución del presupuesto en función de los resultados a lo largo del tiempo. Es decir, de tal manera que, si bien los datos muestran que en estas dos décadas la marginación se ha abatido, como bien señala el doctor Vargas, ha sido una reducción realmente gradual, extremadamente lenta, que obviamente hace evidente esta realidad de que las brechas que existían en los 90 se siguen manteniendo. Por otra parte, señala que en 69 municipios incluso hubo un retroceso del esfuerzo, un incremento de la marginación, un incremento de la injusticia, de las desigualdades, de la exclusión, de la discriminación, que es la manera de leer estos 69 municipios, independientemente de que sin duda son municipios indígenas, probablemente de baja población, nos hablan de esta enorme bifurcación del país. Ya el doctor Vargas se refirió a aquellos municipios que se mueven lateralmente y a otros municipios que mantienen esta percepción de tener muy baja marginación. La crítica frente a estas revelaciones que nos hacen los autores es que la marginación, tal como se calcula, supone que el fenómeno no ha variado a lo largo del tiempo, a pesar de las crisis económicas, las transformaciones que experimentó nuestra sociedad y las acciones de política social implementadas. Un elemento muy importante es que logra hacer esta separación de las 9 variables y agrupan 7, en términos que hay variables asociadas a la vivienda
que por el efecto derivado de la política social, piso de cemento, agua, servicios, se puede ver una ligera mejoría, pero obviamente las variables asociadas a educación e ingreso se nota enorme discriminación, y en ese sentido cuestiona esta noción del índice de variación como un elemento que se puede observar de una manera en que todas las 9 variables se pudiera asumir han mejorado de una manera homogénea. En ese momento, en ese sentido, el subrayar la educación y insinuar y señalar que es derivado de la política social implementada y la política económica establecida es otro de los grandes aportes y subrayados del libro. En síntesis, la mayor cantidad de recursos que se ponen para mejorar los servicios de vivienda se han dado en un contexto de bajo crecimiento, lentitud de los activos, bajos ingresos que generan esta bifurcación. Conclusiones. El estudio, el trabajo del doctor Cortés, doctor Vargas, nos permiten subrayar la rigidez de la marginación. No hemos podido modificar. La marginación se mantiene y también se oculta en la manera de cómo se está calculando esa marginación. De ahí la enorme y poderosa propuesta que hacen los autores en términos de un método alternativo que pueda dar cuenta de esta dinámica. La última expresión en términos de que el caso de la movilidad de los municipios, origen y destino, al igual que la movilidad de los individuos que habitamos este territorio, nos hace ser visible la enorme necesidad de poder enfrentar esta rigidez que está generando esta permanente y a veces oculta desigualdad y empobrecimiento del territorio, que no permite no solo la expansión tecnológica, digamos la expansión del mercado, de manera críptica, como los economistas también llaman esta noción de expandir el mercado a través de la tecnología, pero sobre todo hace manifiesto que la manera como se está calculando ha llevado a una lectura en la cual no se reconoce que la inmovilidad y el bifurcamiento condena a un proceso continuo de distribuir los recursos asumiendo que hay una racionalidad positiva o virtuosa, lo cual no existe. De ahí la enorme importancia de la propuesta de la nueva tecnología que hace el texto del doctor Cortés y el doctor Vargas. Yo soy convencido que es un texto revelador, es un texto de enorme importancia. No me queda más que felicitarlos con admiración y desear que el texto nos permita confrontar esta idea de un pensamiento que se ha asumido hegemónico y que pareciera ser que da un sentido de progreso cuando lo que está haciendo es ocultando la profunda desigualdad y marginación del país. Muchas gracias. Le damos la palabra al doctor Fernando Cortés. Muchas gracias y gracias a Luis, gracias Delfino por la síntesis del trabajo. Yo solo quisiera decir 2 o 3 cosas que creo que son importantes para localizar el trabajo. Una es de carácter histórico. En la segunda mitad de los 80, México empezó a realizar una serie de transformaciones estructurales que se han ido aplicando hasta hace poco. Tuvimos las últimas medidas que se han tomado para hacer o construir una economía que fuese más gobernada por el mercado que por el Estado. Es la idea básica del neoliberalismo. El índice de marginación se construye alrededor del 94 o 95 con la idea de dar cuenta del proceso
de homogeneidad territorial que tenía que darse por el libre funcionamiento de los mercados. Es decir, si los mercados están guiando la actividad económica, entonces el bienestar tenía que tender a distribuirse cada vez con mayor equidad en el espacio territorial. Es una derivación teórica que se supone válida, lo mismo que se suponía que bastaba con dar formación al capital humano para resolver el problema de la pobreza, que era el programa Progresa. Es decir, es una derivación del comportamiento de la sociedad en función de una teoría que se tomaba y se toma por buena. Y claro, se crea el índice de marginación para dar cuenta de este proceso de homogeneidad que necesariamente tenía que ocurrir. El asunto es que técnicamente el índice no servía para este propósito, solo sirve para hacer comparación en un punto del tiempo. El mejor ejemplo de esto es tratar de comparar dos campeones del fútbol, uno de primavera y el otro de invierno, y preguntarse cuál de los dos equipos es mejor. Difícilmente uno puede saber cuál es mejor, tendría que haberlos puesto a jugar juntos, ¿no? Enfrentarlos, pero además haciendo abstracción del tiempo. No se puede, ¿no? Y ese es el problema que hay detrás de este índice. Y lo que hicimos fue, intentamos construir una alternativa que permitiera seguir la trayectoria del tiempo por un lado, pero por otro lado que correlacionara fuertemente con el índice de marginación para que el tránsito fuese simple, porque si proponemos algo totalmente distinto, es difícil decir, bueno, todo lo que se hizo está mal y ahora vamos a empezar de nuevo. No, por eso es que la correlación tenía que ser estrecha. Y me voy a dejar tiempo, porque la otra cosa que quiero señalar es que como quedó dentro de su diseño y su cálculo y su realización y su uso, quedó dentro del aparato del Estado. Entonces, una vez que se hizo el estudio con los datos del 90, del año 94, 95, se determinó que era un factor y 5 categorías. Y de ahí en adelante, los 5 grados de marginación, desde muy alta marginación, alta, hasta baja y muy baja. Se hizo el estudio, se hicieron las categorías, se determinó que era un factor y de ahí en adelante siguió aplicándose, independientemente de lo que pasara con la evolución de los procesos en el país, cuando la misma política social estaba erosionando la existencia de un solo factor. ¿Qué significa un solo factor? Significa lo siguiente, significa que en el año 90, si ustedes tomaban un municipio en que había un alto porcentaje de analfabeto, que había un alto porcentaje de gente que ganaba 2 salarios mínimos menos, en que vivían en viviendas hacinadas, que no tenían agua potable, no tenían electricidad y así. Todas esas variables se aglomeraban y estaban fuertemente correlacionadas entre sí en el 90. Pero en el 2000, en el 2010, lo que encontramos es que se habían roto esas relaciones. Eso quiere decir lo siguiente, que podíamos encontrar municipios que tenían agua, que las viviendas no tenían piso de tierra, que tenían electricidad, es decir, tenían toda la infraestructura, tenían un bajo nivel de hacinamiento.
Se había mejorado muchísimo, pero al mismo tiempo el porcentaje de analfabetismo no había bajado, el porcentaje de población que ganaba menos de 2 salarios mínimos seguía siendo elevada. Es decir, las variables económicas y sociales distintas de la vivienda y sus servicios se habían despegado, y se despegaron a consecuencia justamente de la política social. Entonces esto da 2 factores, no uno, y resulta de que se sigue calculando un solo factor y se siguen asignando los presupuestos, un montón de dinero de presupuestos. En el libro hay un apéndice de todos los programas que encontramos que usan el índice de marginación para recibir los financiamientos del Estado. Entonces, aquí hay, por una parte, una denuncia implícita de un modelo económico que no ha funcionado en los hechos, por un lado, y por otro lado, una crítica al uso burocrático de técnicas estadísticas que requieren irse aplicando sistemáticamente. Gracias. Muchas gracias por el complemento que nos aclara muchísimo más el contenido del libro, doctor Cortés. Tenemos 5 minutos y yo diría que vamos a hacer hasta 3 preguntas para que haya tiempo de hacer un intercambio. ¿Alguien del público le interesa intervenir? Entonces, muchísimas gracias por estar. Perdón, bueno, yo tengo entendido que tienes que pagar pues, impuestos dependiendo, pues, sabes que tu casa, lo que tengas. Entonces, bueno, yo aquí, bueno, de lo que ustedes han diciendo, pues, que siguen un grado de marginación muy alta, porque realmente lo que se ha podido ahorrar también es muy poquito. Entonces, mi pregunta es, si se supone que no sé si sea conveniente hasta cierto punto estar así, por lo que también se te puede llegar a quitar por tener algo más. No sé si estoy bien lo que te preguntaste, o si me expliqué. Pues, a ver si te entendí. O sea, lo que te estoy diciendo es, te está quitando más recursos de lo que tú puedes realmente obtener, ¿no? Ajá, por ejemplo, bueno, igual no venía mucho al tema, pero no sé, en mi casa se ponen en las ventanas las protecciones, ¿no? Y por ejemplo, usted sabes que pues tú tienes a lo mejor pues no sé, como que la posibilidad económica de poder tener esto, entonces el impuesto a lo mejor puede llegar a incrementar. Bueno, que se supone que así se lo entonces no sé si en cierto momento se puede llegar a considerar que es hasta estar, pues no sé, estas personas que viven así, que viven porque ellas lo están decidiendo también así. Sí, lo que está sucediendo es que realmente la repartición de la riqueza, como diciendo, lo que tú estás diciendo es no está bien hecha, ¿no? O sea, porque a los que deberían ganar más les deberían quitar más impuestos que a los que ganan poco y que apenas tienen una casita y que le van a poner una ventana y que le van a incrementar los impuestos por poner esa ventana, ¿no? ¿Y qué pasa con Slim si tiene ingresos no declarados y que no paga impuestos y por qué a él no le quitan dinero, ¿no? En esencia tu pregunta va equiparada con, no se trata en el libro, ¿no? Pero la respuesta es, hay una desigualdad fuerte en este país y esa desigualdad está originada por el mismo sistema neoliberal que está predominando en nuestro país, el esquema de la injusta repartición de la riqueza, que a los que ganan más deberían pagar más impuestos y los que ganan poco, pues menos. Entonces esa repartición podría equilibrar un poco en cuanto al ingreso se refiere, ¿no? Y hacer una repartición
distribución más equilibrada y justa. Aunque no esté nada del libro, pero bueno, es una forma de darle una respuesta a lo que tú estás preguntando, ¿no? Un comentario, Jorge. Esta exposición ha sido realmente clara. Yo trabajé en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas hasta diciembre pasado, ya ven que están comiendo de todos lados y salimos más de 500 meses. Y nosotros recibimos la instrucción todos los años de que los recursos se aplican a comunidades de alta y de alta marginalidad. Es la instrucción. Y nos mandaban un catálogo de los municipios y localidades y ahí está. Entonces yo trabajé en el INI en 1990 y la instrucción era la misma. Y entonces cuando regreso del 2000 a la CDI, en el 2004, resulta que estos municipios eran los mismos y las localidades eran las mismas. Entonces ustedes lo que están diciendo son cosas que yo ya sabía. No tengo el dato preciso, las estadísticas, los cuadrillos. Pero bueno, esa parte yo, ahorita que los estoy escuchando, digo, pues eso es lo que nosotros veíamos. Pero mi pregunta era en el sentido de si esto que ustedes analizan y que fundamentan, se lo presentan a funcionarios públicos, porque haga de cuenta, o sea, yo era una funcionaria menor, pero resulta que mi directora era ingeniera de computación, o sea, nada que ver, y resulta que la coordinadora era médico veterinario, ¿sí me entienden? Y entonces ellos son los que dan la línea de trabajo, y nosotros que somos la tropa, pues ni nos preguntan, ¿no? O sea, cuando somos los que vamos, los que vemos, los que revisamos las estadísticas, los que asignamos las rutas de trabajo, nadie nos pregunta. Entonces, sí, de pronto, les digo yo, los estoy escuchando son cosas que ya me sé, pero yo digo, yo se lo digo a mi jefe y va a decir, bueno, tú obedeces, ¿no? Pero entonces, eso que ustedes hacen, lo presentan a los que diseñan las políticas públicas. Bueno, muchas gracias porque es una validación más que los análisis están bien hechos. Porque si la gente que conoce ve que es así, bueno, es que desde el punto de vista de la información no se podía ver. Pero ahora con la información desplegada hacemos visible aquello que usted sabía. Uno, dos. Fuimos y presentamos en CONAPO, que son los que hacen el índice. Nos escucharon, nos dijeron que nos iban a convocar para una segunda reunión. Fue hace 3 años atrás y todavía estamos esperando. Ahora pretendemos con el libro ir a la Comisión Nacional de Desarrollo Social, del Senado, de la Cámara de Diputados y presentar y discutir con ellos, porque ellos son los que pasan el lápiz para decir a quiénes va el dinero del presupuesto año por año. Gracias. Sí, eso sería muy importante, porque si no, se queda en el libro. Bueno, muchísimas gracias, agradecemos su presencia, la participación de los ponentes, el comentarista, y creo que más tarde hay otra actividad de la feria. Entonces, buenas tardes y buen provecho.